Hay días en los que no estás triste ni feliz. Estás normal tirándole a cansado. En modo automático premium versión Godín del desierto. Funcionando como adulto responsable porque no queda de otra. Aunque por dentro sientas que la vida se quedó estacionada en doble fila en pleno Obregón. Ahí más o menos por la Miguel Alemán. Mientras alguien fue por unos tacos y jamás regresó. Y tú sigues ahí con la direccional prendida. Sudando paciencia, pensando que en cualquier momento esto arranca. Pero no. No hay tragedia, no hay drama digno de telenovela, no hay colapso emocional con música de Pimpinela. Hay rutina, hay calor, hay cansancio y hay celular. Porque claro que hay celular, siempre hay. Lo sacas no por gusto, ni por vicio, guiño guiño, sino como quien se sirve otro café ya frío nomás por inercia. Porque algo hay que hacer mientras el día pasa sin preguntar si te gusta o no. Scrolleas buscando lo que sea. Una risa medio honesta, un chisme que no sea tuyo evidentemente, una distracción decente, una señal mínima de que existir es algo más que pagar recibos, contestar correos con quedo al pendiente y fingir que todo va bien aunque nadie te lo haya preguntado. Y mientras ves gente triunfando, viajando, emprendiendo, manifestando abundancia, tomándose fotos con James Hetfield de Metallica o despertando espiritualmente antes de que salga el sol como si eso no fuera sospechoso ni agotador, te preguntas en qué momento de tu vida se volvió una serie larguísima, sin final de temporada y con capítulos repetidos. Es ahí donde aparece el ego digital. Ese dios moderno con mala conexión, medio farsante, bien exigente y nada simpático. Mucho menos empático, que te promete dopamina, validación y sentido a cambio de tu atención, tu tiempo y tu poca paz mental. Y eso sí, casi nunca cumple, pero igual sigues regresando porque al menos hace ruido. Y en este mundo caluroso, cansado y lleno de pendientes, el ruido a veces se confunde con estar vivo, aunque solo te esté dejando más cansado, más seco y más lleno de nada. Bienvenidos a Fallo Adulto, el podcast donde no fingimos que la vida adulta es plenitud ni cuento bonito. Aquí hablamos los que seguimos improvisando con cara de seguridad, los que ya entendimos que crecer no te hace sabio, sino resistente. Y a veces ni eso. Los que aprendimos a la mala que la adultez no es un premio por portarte bien, sino una negociación diaria con el cansancio, la frustración y expectativas que muchas veces ni siquiera eran tuyas. Pero igual te colgaron esa medallita. Aquí no venimos a vender soluciones mágicas ni hábitos milagro, ni frases para pegar en el refri junto al calendario del Oxxo. Venimos a ponerle nombre a lo que todos sentimos, pero casi nadie dice en voz alta. A reírnos de lo que nos duele, sin burlarnos de nosotros mismos, con ironía, con cariño, con veneno del bueno y con esa filosofía de banqueta que solo aparece cuando ya llevas rato viviendo, pagando cosas y guardando silencios. Venimos del episodio 9, donde hablamos de los trabajos reales en un mundo de filtros, de la chamba que sostiene la vida, la que cansa, la que desgasta, la que no se presume porque no se ve bien en redes, ni se puede resumir en una historia de 15 segundos con música de Rocky Balboa y subtítulos inspiradores. Hoy no cambiamos de tema. Lo empujamos un poquito más adentro, porque si el trabajo se volvió espectáculo, el yo también tuvo que volverse uno. Hoy hablamos del ego digital, esa versión editada de nosotros mismos que armamos para sobrevivir en un mundo que confunde visibilidad con valor, ruido con importancia y presencia con existencia. El ego digital es el nuevo dios del siglo XXI, pero es un dios impaciente, exigente y con mala conexión. Uno que pide atención constante, sacrificios diarios y devoción silenciosa, como si fuera dios azteca, y casi nunca responde cuando más lo necesitas, aunque aún así gobierna buena parte de nuestras decisiones cotidianas. Para entender por qué el ego digital se volvió tan poderoso, hay que entender el terreno donde creció. Vivimos en una época donde casi todo se mide.
se registra y se compara, donde el tiempo libre se volvió productividad encubierta y el descanso genera culpa si no deja evidencia. Como si relajarte sin subir nada fuera una falta administrativa. Hoy ya no basta con vivir algo, hay que mostrarlo, probarlo, justificarlo y si se puede, monetizarlo. El simple hecho de estar dejó de ser suficiente. Ahora parece que si no se documenta, no existe o no cuenta. Este contexto no salió de la nada. Es el resultado de un sistema que convirtió la atención en moneda y la visibilidad en estatus. Las plataformas no solo conectan personas, moldean comportamientos, entrenan hábitos y afinan inseguridades con una precisión que ya quisiera cualquier psicólogo de consultorio caro. Premian al que opina rápido, al que reacciona sin pensar, al que se muestra todo el tiempo. Y castiga al que duda, al que guarda cosas, al que se desconecta. Evidentemente no de forma explícita ni violenta, sino con algo peor: el olvido. No te dicen que estás mal, simplemente te dejan de ver. Y en esta época eso duele más que la crítica directa. En este marco social, el ego digital no es un defecto personal, es una adaptación. No es que de pronto todos nos volvimos narcisistas, es que el entorno empuja a la autoexposición constante. El mensaje es claro aunque nadie lo diga: si no te ven, no existes. Y cuando ese mensaje se repite todos los días, la identidad empieza a moldearse alrededor de la mirada ajena. Aunque eso te desgaste por dentro, te seque las ganas y te vaya vaciando de a poquito. La pregunta deja de ser ¿quién soy? Y se convierte en ¿cómo me ven? Y ese cambio, que parece pequeño, altera todo. Cambia cómo tomas decisiones, cómo interpretas tus emociones y cómo mides tu valor propio. Ya no te preguntas si algo te hace bien, te preguntas si eso funciona, si rinde, si genera respuesta. Y ahí empieza el desgaste fino que nadie te enseñó a reconocer, porque no es escandaloso, no hace ruido, pero es constante y acumulativo. El primer fundamento de todo este desastre elegante es la validación convertida en métrica. Antes, el reconocimiento era algo lento, casi artesanal, incómodo a veces, pero con peso real. Venía de gente que te conocía, que había visto tus tropiezos, que sabía de dónde venías y por qué ciertas cosas te costaban más. Gente que no te aplaudía por algoritmo, sino por cercanía, por contexto, por historia compartida. De hecho, la historia está llena de personas que buscaron ese reconocimiento en vida y no lo tuvieron, como Van Gogh, que vendió prácticamente un solo cuadro mientras vivía y murió pensando que había fracasado. O Kafka, que publicó poco, dudó siempre de su talento y pidió que quemaran su obra porque nunca se sintió suficiente. Hoy sus nombres pesan más que cualquier métrica moderna. Pero a ellos ese reconocimiento no les sirvió de consuelo porque llegó demasiado tarde, cuando ya no había a quién decírselo. Hoy la validación llega rápido, limpia y perfectamente cuantificada. Un número que sube o baja, un contador que decide si lo que hiciste valió la pena o no, como si la vida pudiera resumirse en estadísticas frías. No porque seas ingenuo, sino porque el cerebro es una criatura simple cuando se trata de estímulos. Aprende rápido dónde está la recompensa y se engancha sin pedir permiso, aunque el precio sea alto. Ese número no solo mide alcance, empieza a medir autoestima. Aunque nadie lo admita en voz alta, porque, seamos honestos, suena feo aceptarlo. No lo decides conscientemente, simplemente pasa. Te descubres revisando si subió, si bajó, si alguien comentó, si alguien no. Como quien se asoma al buzón esperando algo importante, aunque sepa que casi nunca llega nada. Y si no pasa nada, no piensas, bueno, X. Más bien piensas, ¿qué hice mal? Ya no soy interesante, ya no importa lo que digo. Y ahí te das cuenta de que no cuestionas al sistema, te cuestionas a ti. Y ahí es donde la métrica deja de ser una herramienta y se vuelve juez. Uno silencioso, sin rostro, pero bien constante y bien cansado. Y ya que estamos hablando de métricas, validación y ego, aprovecho para hacer este servicio social de alto impacto emocional.
Si no quieren que una persona adulta, cansada y ligeramente sarcástica se sienta así, o sea, yo, pueden darle like a este video, compartirlo y suscribirse al canal. No porque les vaya a cambiar la vida, sino porque ayuda a que mi ego digital se sienta visto, querido y mínimamente funcional. No es manipulación, es transparencia emocional. Además, ustedes ganan contenido y yo gano dopamina barata. Todos felices, todos contentos, todos adultos responsables. Había que aprovechar la bola que dejaron botando. Bueno, ahora sigamos con la programación habitual. El segundo fundamento es la comparación permanente, pero no cualquier comparación, sino la más tramposa de todas, la que se hace sin darte cuenta y casi siempre en silencio, mientras estás sentado, cansado y sudando, creyendo que solo estás viendo tantito. No comparas procesos con procesos. Comparas tu vida completa con sus días largos, sus pendientes acumulados, sus recibos vencidos, su calorón de mediodía y su cansancio arrastrado contra los mejores fragmentos editados de los demás. Esos momentos cuidadosamente seleccionados donde todo parece fluir, brillar y tener sentido, como si la vida ajena fuera una sucesión de domingos perfectos. Comparas tu martes normal, sudado y repetido, ese martes que no promete nada y no sorprende a nadie, con el sábado ajeno cuidadosamente editado, con la luz correcta, el ángulo que favorece, la sonrisa ensayada que dice todo bien y el texto breve que sugiere plenitud, aunque no siempre lo esté. Comparas tu realidad sin filtros con una vitrina ajena bien iluminada. Y claro que sales perdiendo, porque esa comparación nunca fue justa ni pareja desde el inicio. Estaba diseñada para que perdieras. No porque sea menos capaz, menos valioso o menos interesante, sino porque estás jugando un juego amañado donde el otro siempre parece ir un paso adelante, aunque no lo esté, aunque por dentro esté igual de perdido, igual de cansado e igual de confundido que tú, solo que mejor editado, mejor encuadrado y mejor contado. La comparación no te muestra verdades, te muestra versiones. Y tú te castigas como si esas versiones fueran la realidad completa, cuando en el fondo solo estás comparando tu vida entera contra el resumen publicitario de la vida de alguien más. El tercer fundamento es la identidad como rendimiento. Esa idea medio tóxica, pero tan normalizada que ya ni la cuestionamos. Donde no basta con ser, ahora hay que demostrar, comprobar, justificar y si se puede, documentar con pruebas, contexto y evidencia visual. Ya no basta con sentir algo, hay que explicarlo bonito, ponerle marco, bajarlo a un lenguaje aceptable, neutro y políticamente correcto. Por supuesto, hacerlo entendible y además compartible, porque si no se puede subir, parece que no terminó de pasar o que pasó a medias. Entonces la identidad se pule como piedra de río bajo el sol. Se acomoda, se lima, se recorta, se simplifica hasta quedar presentable, digerible y socialmente aceptable. No vaya a incomodar a alguien, no vaya a generar ruido raro ni preguntas incómodas que nadie quiere contestar. No es necesariamente para mentir. Es para encajar, para no desentonar, para no quedar fuera del grupo, del feed, de la conversación o del algoritmo. Poco a poco uno aprende qué partes de sí mismo sirven y cuáles estorban, cuáles se muestran y cuáles se guardan, cuáles generan respuesta y cuáles mejor ni mencionarlas. Y en ese proceso lento, repetido y casi imperceptible, algo se va perdiendo. Se pierde espontaneidad, se pierde duda, se pierde contradicción, se pierde la versión menos presentable de uno mismo. La que no sabe qué quiere, pero es honesta. La que no tiene discurso armado, pero sí siente. Y aunque no siempre sepamos exactamente qué fue lo que nos cayó en el camino, lo sentimos claro cuando nos damos cuenta de que ya no hablamos igual, ya no sentimos igual y sobre todo, ya no nos reconocemos del todo en lo que mostramos, como si estuviéramos actuando un papel que nadie nos pidió, pero que ahora sentimos la obligación de seguir interpretándolo.
El ego digital no nace de la vanidad, nace del cansancio. Cansancio largo, acumulado, sin fecha clara de inicio. De ese que no se quita durmiendo ni con vacaciones porque no viene del cuerpo, viene de la cabeza. Cansancio de cumplir expectativas que no eran tuyas, de seguir reglas que no escribiste, de hacer o creer hacer lo correcto, esperando que algún día pase algo extraordinario y que lo único extraordinario sea que el cansancio se haga costumbre. Antes, la validación venía de lugares lentos y sólidos. La familia, el barrio, el oficio, la gente que te conocía cuando no había nada que presumir y aún así te respetaba. Hoy llega en microdosis baratas, en likes, en vistas, en numeritos que suben o bajan según el humor de un algoritmo que no sabe ni cómo te llamas. Pero igual decide cuánto vales hoy y si amaneces relevante o prescindible. Y ahí es donde el ego empieza a inflarse, no por amor propio, sino por pura supervivencia emocional. Entonces aparece el avatar. No uno falso, uno funcional, uno diseñado para aguantar. El tú que siempre puede, el tú que siempre tiene algo que decir, el tú que nunca duda en público porque dudar ya no es atractivo. Ese avatar empieza a vivir mejor que tú. Tiene más energía, más claridad, más rumbo, más coherencia que la persona real que lo opera. Es el mismo mecanismo que hemos visto una y otra vez en figuras públicas que terminaron atrapadas en su propio personaje. Ahí tienes al artista que no puede salir a la calle sin grabarse porque si no lo sube siente que no pasó. Al influencer que ya no sabe si está triste de verdad o si solo le falta interacción, alcance o simple atención. O al cantante que confunde aplausos con afecto y termina rodeado de gente, pero brutalmente solo. No es que se volvieran egocéntricos de nacimiento, es que el personaje se les fue comiendo al humano. Y tú, salvando las distancias y sin millones de seguidores, haces lo mismo en chiquito. Te conviertes en el operador cansado que mantiene activo a ese avatar, contestando, publicando, reaccionando, sosteniendo una versión de ti que siempre está bien. Aunque por dentro ya no sepas ni qué quiere realmente ni a dónde va, sigues porque hay que seguir. Porque detenerse se siente peligroso. Porque desaparecer tantito se siente como fallarle a algo, aunque no sepas bien a qué. La comparación se vuelve cardio diario, pero del malo, del que no fortalece nada. Abres la pantalla y comparas tu vida completa con fragmentos ajenos cuidadosamente seleccionados como si fueran equivalentes. Y como ya se mencionó, no comparas procesos con procesos. Comparas resultados finales con tus borradores. Tus días incompletos con la versión editada del otro. Ves al empresario motivacional hablando de disciplina desde una terraza que no sabe si es rentada. Ves al creador espiritual hablando de paz mientras vive permanentemente conectado. Ves al famoso que predica humildad, pero no tolera el silencio. Y tú sigues pagando cuentas, resolviendo pendientes, levantándote temprano, preguntándote qué hiciste mal, aunque no siempre haya una respuesta clara ni justa. Solo ruido constante que no explica nada, pero ocupa todo. Las plataformas no están diseñadas para hacerte feliz. Están diseñadas para que regreses. Te dan recompensas pequeñas e impredecibles. Migajas de atención que llegan cuando no las esperas y te dejan esperando más. Ese pequeño momento engancha como maquinitas en la tiendita. No siempre pagan, pero ahí sigues metiendo fichas. Educa al cerebro a esperar premio y lo deja bien amaestrado, bien dependiente. Así se forman egos frágiles pero ruidosos. Personas que necesitan verse reflejadas todo el tiempo para sentirse reales. Al final del día no te sientes lleno, te sientes drenado. Pero vuelves porque el silencio ya no se siente cómodo y porque el ruido, aunque cansado, distrae, anestesia y evita que pienses demasiado. La marca personal aparece como salvavidas, como si venderte fuera la única forma de no hundirte. Hay que mostrarse, documentarse, explicarse, optimizarse. Descansar se vuelve peligroso porque desaparecer del feed se siente como desaparecer del mundo. Ahí es donde muchos terminan creyéndose su propio personaje, hablando en frases hechas, reaccionando como marca y no como persona.
defendiendo una imagen que ya no saben si les pertenece. Ya no vives, te administras, te gestionas, te programas, y mientras más te administras, menos te reconoces. Llega un cansancio raro que no sabes explicar. No es estrés puntual, no es tristeza clara, no es crisis visible. Es saturación. Sigues funcionando, cumpliendo, respondiendo, pero algo dentro ya no reacciona igual, ya no se emociona igual, ya no descansa igual. Y lo más peligroso no es sentirlo, es acostumbrarte, normalizar vivir así, como si este modo agotado fuera lo único que hay y no hubiera otra forma posible de estar en este mundo. Aquí no hay heroísmos ni recetas mágicas, porque seamos honestos, la vida real no funciona así ni tiene tiempo para eso, y mucho menos paciencia para discursos motivacionales grabados con luz bonita y frases que suenan bien, pero no pagan recibos. Hay ajustes pequeños y posibles, de esos que sí caben en una vida normal. Entre el trabajo, el calorón que no perdona, el tráfico a vuelta de rueda y esas ganas constantes de no hacer nada, de quedarte tirado, a cero, sin sentir culpa, como si descansar fuera un delito. Usar las redes sin entregarles la identidad completa, sin que cada cosa que vivas tenga que pasar primero por el filtro mental de si se puede subir o no, si se ve bien, si se entiende o si va a gustar, como si la vida necesitara aprobación previa para existir. Publicar sin medir tu valor en números, sin estar checando a los 5 minutos si ya reaccionaron, si subió, si bajó o si se quedó en el limbo digital como tortilla fría olvidada en la mesa, dura, ahí nomás ocupando espacio, atrayendo moscas y hormigas. Dejar espacios sin documentar, ratos que no se suben, momentos que no se explican ni se justifican, porque no todo tiene que servir para algo ni convertirse en contenido, y mucho menos en moneda emocional para andar comprando validación barata como si fuera recarga de celular. Aceptar que no todo momento es contenido y que no toda emoción tiene que ser compartida como si fuera reporte semanal, estado de cuenta emocional o evidencia de que sigues vivo. Que hay cosas que se viven mejor cuando nadie las valida, cuando nadie las comenta y cuando nadie las juzga desde el sillón con el celular en la mano, opinando de vidas ajenas mientras la propia se queda en pausa. Bajar el volumen no es rendirse ni desaparecer del mapa, es recuperación. Es volver a escucharte sin tanto ruido ajeno opinando de todo y de nada al mismo tiempo. Al principio incomoda, se siente raro, casi como si estuvieras haciendo algo mal o perdiéndote de algo importante, pero luego te das cuenta de que ese silencio no era vacío, era espacio, y que hacía mucho que no te dabas permiso de ocuparlo sin explicarle nada a nadie, sin justificarte y sin pedir permiso. En las próximas 24 a 72 horas, intenta no empezar el día con el celular en la mano. No porque sea pecado ni porque te vayas a volver monje del desierto, sino para ver qué pasa cuando no arrancas el día comparándote con medio mundo antes de lavarte la cara. Tampoco lo termines con la pantalla en la cara, como si fuera chupón emocional para poder dormir. Sube algo sin esperar nada, sin checar quién reaccionó ni cuántos aparecieron. Súbelo y sigue con tu vida como si no existiera. Y al mismo tiempo, vive algo que nadie vea. Algo chiquito, cotidiano, sin foto, sin historia y sin explicación posterior. Como tomarte una soda bien fría con el calorón encima, o sentarte afuera con un caguamón o un jugo bien frío, nomás a ver pasar los carros y a pensar en nada importante. No para ser mejor persona, ni para sanar el alma, ni para arreglar tu vida en 3 días, sino para recordarte, con hechos y no con frases bonitas, que sigues siendo persona incluso cuando nadie te está mirando, cuando no hay testigos y cuando no hay aplausos. Y si te estás preguntando qué rayos hacer mientras vas al baño si no puedes usar el celular, ahí está el punto. Aguántate tantito. Lee la etiqueta del champú, cuenta los azulejos, piensa en nada o en todo, igual que en la mañana cuando no arrancaste el día con el teléfono. Ese es el mismo ejercicio incómodo, pero necesario. Demostrarte que no pasa nada si no estás scrolleando
que el mundo no se cae y que tú sigues existiendo aunque no haya pantalla de por medio. El ego digital no es el enemigo, es el síntoma. El síntoma de una vida cansada, de un sistema que exige rendimiento constante y de una adultez que no da tregua, que no da descanso y que siempre está pidiendo otro esfuerzo más. No es que estés mal tú, es que te acostumbraron a vivir acelerado, medido y observado. No necesitas desaparecer, ni hacerte ermitaño, ni borrar tus redes como acto dramático de rebeldía tardía. No necesitas borrarte del mapa para existir mejor. Lo que necesitas es volver a ti, aunque incomode el silencio, aunque no haya aplausos, aunque no se vea bonito ni se pueda presumir, aunque nadie lo valide ni lo confirme con un corazoncito rojo. Volver a ti como quien baja el ritmo, se quita el disfraz y se siente tantito a respirar, no para arreglar la vida, sino para recordar quién eras antes de convertirte en contenido. En el próximo episodio, cuando el ruido se vuelve insoportable, vamos a cerrar el círculo que venimos dibujando desde el principio. Empezamos hablando de sobrevivir sin manual. Seguimos con procrastinar como defensa, con redes sociales fabricando inseguridades, con el éxito express que quema, con cuerpos bajo juicio, con ideologías gritándose, con trabajos reales en un mundo de filtros, y hoy con el ego digital pidiendo atención como si fuera oxígeno. Todo eso no son temas sueltos, son capas del mismo desgaste. Son pequeñas presiones diarias que se acumulan hasta que el ruido ya no se apaga ni el silencio, hasta que el cansancio deja de ser solo cansancio y empieza a sentirse como peso en el pecho, como hartazgo permanente, como ganas de desaparecer un rato largo. En el siguiente episodio vamos a hablar de ese punto delicado donde a algunos se les cruza la idea de bajarse del mundo, de irse por la puerta falsa, de desvivirse o de pensar que apagar todo es la única salida. No lo vamos a tratar con morbo ni con drama de película dominguera, pero tampoco con algodones ni frases tibias. Lo vamos a hablar con respeto, sí, pero también con humor ácido, sarcasmo y veneno del bueno, porque a veces reírte de lo más oscuro es la única forma de no dejar que te trague. Aún así, va el aviso honesto. Puede ser un tema sensible para algunas personas. Si en algún momento sientes que el episodio te mueve cosas raras, te aprieta el pecho o te deja pensando de más, escúchalo a tu ritmo. Ponle pausa si hace falta. Levántate por agua. Ándalo bien lejos un rato y luego regresas. Aquí la idea no es empujar a nadie a irse por la puerta falsa, ni romantizar las ganas de bajarse del mundo, sino todo lo contrario, ponerlas sobre la mesa, quitarles misterio, bajarlas del pedestal y hablarlas como las cosas que son, pensamientos que pasan cuando el ruido ya es demasiado. Porque hablarlo, aunque sea con humor incómodo y verdades crudas, también es una forma de no cargarlo solo. No es otro tema distinto. Es la consecuencia lógica de todo lo que hemos venido hablando. Bien, creo que esto sería todo por este episodio. Como siempre, recordándoles que esto es solo por diversión. No se toman las cosas tan a pecho. Es solo para pasar el rato. Y si llegaron hasta el final, pues más que agradecido por escucharme y ahorrarme el psicólogo. Así que hasta aquí y a la próxima. O sea, hasta la próxima.